¿Cómo están amigos? ¿Cómo están amigas? Muy bienvenidas a todos y a todas. Vamos a continuar entonces con nuestras clases de nuestro curso virtual del Antiedipo, conceptos y problemas aquí en Cursa Virtual. La clase número hoy es la clase número 4, vamos a seguir con psicoanálisis y familiarismo, vamos a seguir analizando el capítulo 2, psicoanálisis y familiarismo, la Sagrada Familia del Antiedipo. Bueno, la clase pasada vimos nosotros las tres síntesis, ¿no? La síntesis conectiva de producción, la síntesis disyuntiva de registro, la síntesis conjuntiva de consumo, cada una con sus usos legítimos, es decir, anedípicos, desedipizados, y sus usos ilegítimos, que son sus usos edipizados. Eso implica básicamente un debate entre dos posiciones, una posición que da cuenta de un inconsciente expresivo, donde la esfera productiva que existe en el inconsciente está subordinada, subsumida a la expresiva, y por lo tanto la edipiza, y un uso productivo 100% que no está edipizado, que no está subsumido a la esfera expresiva y que es el que da cuenta, el que quieren plantear Deleuze y Guattari para desarrollar su teoría del esquizoanálisis, ¿no? Bien, la idea hoy es ver, vamos a seguir viendo, vamos a ver un poco lo que tienen que ver, o algunos elementos de los problemas del vínculo entre psicoanálisis y familiarismo, y también lo que ellos van a llamar los paralogismos, ¿no? Los paralogismos, ¿qué es un paralogismo? Es una falacia, es un razonamiento incorrecto, básicamente es un error de razonamiento, ¿no? Una falla de razonamiento que según ellos tiene el psicoanálisis y que ellos van a atacar. Entonces voy a empezar leyendo el material que tenemos y luego vamos a leer, como hicimos la clase pasada, algunos pasajes del Antiedipo. Deleuze y Guattari en el segundo capítulo plantean la necesidad de resolver dos problemas. La relación entre represión general social y la represión, y el lugar de Edipo en el sistema de represión general y represión. Es decir, primero, ¿cuál sería el vínculo entre la represión general social y la represión per se? Y el lugar de Edipo en este sistema de represión general. ¿Cuál sería el rol que ocuparía en este sistema de represión general? En el primer caso, en el primer problema, los autores sostendrán, siguiendo los pasos de Wilhelm Reich. Wilhelm Reich fue un psiquiatra, un pensador, un filósofo también, de la corriente freudo-marxista, digamos, ¿no? Que bueno, fue muy criticado, tuvo que exiliarse, también fue muy perseguido, básicamente, pero fue uno de los padres, junto con posteriormente Herbert Marcuse, que desarrolló esta teoría del freudo-marxismo, digamos. No es la idea andar en Wilhelm Reich, pero bueno, Wilhelm Reich es un autor que Deleuze y Guattari toman para debatir, a veces están vinculados con su posición, a veces se distancian, digamos, pero bueno, no importa, no es la idea entrar acá. En el primer caso, los autores sostendrán, siguiendo los pasos de Wilhelm Reich, que la represión depende de la represión general, privándosela de toda anterioridad, vale decir, lo individual depende de lo social. Para despejar esto, precisamente es necesario abordar el segundo problema en relación al rol de Edipo. Para ello, en primera instancia, es necesario repasar los 5 paralogismos, errores de razonamiento del psicoanálisis según Deleuze y Guattari. Antes de entrar en estos 5 paralogismos, en estos 5 errores de razonamiento, el tema va a ser acá, tratar lo que ellos van a intentar hacer, es tratar de analizar la relación entre la individualidad, o la singularidad, o la subjetividad y la sociedad. Cuando se habla de vínculo o relación entre represión social general y represión, o cuando se habla del lugar de Edipo en el sistema de represión general, estamos pensando, bueno, el vínculo, el grado de dependencia de lo individual respecto de lo social, ¿no? Según los autores sostendrán que la represión depende de la represión general privándosela de toda anterioridad. Vale decir, lo individual depende de lo social. Es decir, para Deleuze y Guattari, esto están afiliados, están en línea con lo que plantea Reich. Lo individual depende de lo social. La esfera privada, la esfera familiar, lo que es el familiarismo, no se puede explicar sino por lo social. Esto es lógico, digamos, ¿no? La idea que ellos tienen de que el deseo en verdad está inserto en lo social y no solamente en la esfera familiar. Por lo tanto, no se puede explicar la represión solamente por cuestiones intrafamiliares, sino la represión depende de una represión social en general. Y a partir de acá van a desarrollar estas 5 paralogismos o errores de razonamiento del psicoanálisis. El primero es
Un poco lo decíamos en relación, recuerden, con cuando hablábamos del uso ilegítimo de la síntesis disyuntiva de registro. ¿Cuál era el uso ilegítimo? Era analogar la esfera familiar privada con la esfera social. O sea, explicar todo en términos edipizantes. Por ejemplo, el Estado es papá, es el padre. Eso es una explicación edipizante del Estado, por ejemplo. Por lo tanto, el primer paralogismo es la extrapolación siempre a la esfera íntima y familiar. La extrapolación de todo problema para ser explicado a una estructuración edípica. Todo se puede explicar producto de analogías con la esfera familiar e íntima. Tal cosa es el papá, tal cosa ocupa el rol de la madre, tal cosa es el niño en la relación, somos niños que dependen del papá Estado, no sé. Todos los ejemplos que ustedes quieran siempre se explica por la esfera íntima y familiar. Eso van a plantear como primer paralogismo de Deleuze y Guattari. El segundo es lo que se llama el double bind, que es una noción de Gregory Bateson, que es un antropólogo que es muy importante para Deleuze y Guattari, al cual van a citar mucho en Antiedipo y también mucho en Mil Mesetas. De hecho, la idea esta de la meseta, de la territorialización y demás, va a venir de Bateson. ¿Qué es el double bind? El double bind edípico, esto es el doble constreñimiento que siempre remite a Edipo. O para sintetizarlo en una frase, Edipo siempre gana. Es otra forma de explicación del primer paralogismo, es decir, todo en última instancia se explica por Edipo. Edipo siempre gana, Edipo nunca pierde, ¿no? Este es el double bind, es el doble constreñimiento, es decir, de una u otra manera siempre estamos constreñidos, siempre está, nuestra explicación está coactivamente vinculada al imperialismo de Edipo. Edipo nunca pierde. El tercer paralogismo es Edipo como aplicación biunívoca, es decir, los roles sociales remiten siempre a las figuras de padre y madre. Toda la sociedad, todos los roles sociales, las instituciones, se explican en términos de figuras paternas o de figuras maternas. Todo. El vínculo, la aplicación biunívoca, básicamente. Esto también tiene que ver con el uso ilegítimo de la síntesis disyuntiva de registro. El punto cuarto, el cuarto paralogismo, el desplazamiento o la desfiguración de lo reprimido por Edipo. El desplazamiento o la desfiguración de lo reprimido por Edipo. Esto lo vamos a ver, ahora lo vamos a explicar un poco más en detalle esto. Esto voy a dejarlo por ahora sí, porque lo vamos a explicar ahora. Pero por ahora el desplazamiento o la desfiguración de lo reprimido por Edipo. Y la quinta es el después, es decir, la neurosis del adulto no es más que una actualización del conflicto infantil edípico que se encuentra reactivado y al cual remite. Esto también es muy típico de la edipización, la idea de ¿qué es el después? El después es la idea de que cuando somos adultos, nuestras neurosis siempre se explican producto de la actualización de un conflicto edípico en nuestra infancia, reactivado y al cual remitimos. A esto se llama el después. Bueno, aquella formación edipizante siempre se va a actualizar después. Cuando somos adultos y tenemos neurosis, siempre vamos a explicar nuestras neurosis producto de la reactivación sistemática de ese conflicto infantil edípico. Esto también implica una edipización o un paralogismo, van a decir, un error, van a decir Deleuze y Guattari. Bien, estos serían los 5 paralogismos, que de alguna manera los 5 tienen que ver, de alguna u otra manera, con la remisión y digamos absoluta a toda explicación deseante, a toda explicación del deseo, a la esfera familiar y particularmente a el padre y la madre. Respecto del lugar de Edipo en relación entre represión general y represión, es preciso evitar caer en el cuarto paralogismo, que es este que les decía que tengo que explicar más en detalle, que lo vamos a ver ahora. Evitar caer en el cuarto paralogismo del psicoanálisis y remitir todo lo causal a la esfera privada, que considera al incesto como una expresión adecuada del deseo inhibido, es decir, del verdadero deseo del inconsciente obstaculizado. En este sentido, el complejo de Edipo nos ofrece, según Deleuze y Guattari, una representación desplazada del deseo. Y acá viene, cuando decíamos el desplazamiento, la desfiguración de lo reprimido por Edipo.
Y me parece que la clave va a estar acá. Edipo no nos entrega la representación verdadera de lo reprimido. No es que yo deseo, digamos, esa cosa que me es reprimida, ¿no? No es que yo deseo, para ponerlo de manera muy, muy brutal, digamos, ¿no? En relación con el incesto, ¿no? No es que yo deseo tener relaciones sexuales con mi madre, digamos, y que el complejo de Edipo de alguna manera da cuenta de esa neurosis de origen, ¿no? No es eso, van a decir Deleuze y Guattari, ¿no? No nos entrega, dice Edipo, no nos entrega la representación verdadera de lo reprimido, sino solo la representación desfigurada por la representación reprimiente. Esto que parece un juego de palabras, ¿qué quiere decir? Vale decir, la representación misma de la producción deseante es ya su formación, su deformación y su represión. Representar el deseo es desfigurarlo. Este es el punto. ¿Se entiende? O sea, no es que yo deseo aquello que me es reprimido. Aquello que me es reprimido es lo que yo verdaderamente deseo y eso es lo que revelaría mi verdadero deseo. Pero ese deseo, producto del complejo de Edipo, producto del incesto, me es negado, por lo tanto, ahí habría una neurosis de origen. Quiero hacer algo y me es impedido eso que quiero hacer. Bueno, esa es una explicación edipizante que Deleuze y Guattari van a rechazar. Y lo que ellos van a decir es que en verdad, vean, quiero volver a leer esta frase porque me parece la clave. Edipo no nos entrega la representación verdadera de lo reprimido, sino la representación desfigurada por la representación reprimiente. Es decir, es una representación desfigurada por la representación misma. En otras palabras, representar el deseo ya es desfigurarlo. Representar el deseo es deformarlo. El deseo no es representable. El deseo es producción. El deseo no es representación. Esta es la hipótesis. Dice, representar el deseo es desfigurarlo. La representación familiar debe ser situada en el interior de un movimiento mayor de representación social más amplio, no al revés, como hace el psicoanálisis desde la lógica incestuosa. Esto lo veíamos respecto del paralogismo, es decir, la idea de explicar todo vínculo social, todo vínculo sociopolítico, económico, a partir de la esfera familiar, de subordinarlo a la esfera familiar, y desde la lógica incestuosa. Dice, los autores definen a la familia como el agente delegado de la represión que culpabiliza y deforma el deseo. No tienes vergüenza de hacer esto o aquello, esa frase, digamos, ¿no? ¿No te da vergüenza de hacer esto? Bueno, eso implicaría esa culpabilización y deformación del deseo. Edipo no solamente no corregiría ni develaría el desplazamiento que supuestamente desfigura el deseo, sino que acentúa su deformación. ¿Qué quiere decir? Digo, Edipo, entender el complejo de Edipo o tomar al complejo de Edipo como principio explicativo, ¿no? O incluso como principio emancipatorio, lejos de todo tipo de liberación, no nos haría sino más neuróticos. Es decir, edipizar, ¿no? En el sentido de representar el deseo, implica mayor desfiguración. Por lo tanto, lejos de una matriz emancipatoria, el psicoanálisis no nos libera en absoluto, nos neurotiza más. Esa es un poco la hipótesis que plantean Deleuze y Guattari. Es decir, Edipo no solamente no corregiría ni develaría el desplazamiento que supuestamente desfigura el deseo, sino que acentúa su deformación. Edipo es un estímulo de valor insignificante que apuntaba a la idea de la familia y las figuras paternales como roles organizadores centrales cuando en verdad no lo tienen. Esto es lo que decíamos también en la clase pasada, digamos, y hay que ser sutil para plantearlo. No es que el padre y la madre no tengan ningún tipo de peso. Como decíamos en la clase pasada, incitan, estimulan, direccionan, pero no son el fundamento de la explicación absoluta de la realidad y mucho menos del delirio del hijo. No es así, según la posición que tienen Deleuze y Guattari. La explicación es más bien, hay que encontrarla en la organización social, sociopolítica y económica, ¿no? Deleuze y Guattari rechazan la idea de que los factores actuales de la neurosis no actúen más que reactivando un viejo conflicto familiar y edípico. Esta idea de, bueno, si uno tiene un conflicto, si uno es neurótico,
esa neurosis que uno tiene cuando es adulto no hace sino actualizar permanentemente el conflicto infantil que uno tenía, ¿no? Esta remisión permanente al triángulo de papá, mamá, yo. El conflicto actual no toma su poder de lo viejo. Este no interviene siempre, como afirma el quinto paralogismo del psicoanálisis. A la teoría psicoanalítica le falta dar cuenta del deseo como proceso esquizofrénico y comprender de qué manera este proceso resulta interrumpido precisamente por la edipización. Es decir, ¿el problema cuál es? Que al remitirnos todo el tiempo a la esfera familiar, a la esfera privada, para explicar los conflictos que supuestamente produce esa lógica incestuosa o esta explicación en términos de remisión, se impide comprender el proceso de devenir deseante, se interrumpe el proceso de devenir deseante, ¿no? Es decir, el deseo como proceso esquizofrénico, no, aclaro esto, creo que ya lo aclaramos, esquizofrenia para Deleuze y Guattari no es esquizofrenia clínica. De hecho, la esquizofrenia clínica implica también una interrupción del proceso de devenir deseante. Lo esquizoide, el esquizoanálisis, como veremos más adelante, no tiene que ver con la interrupción en términos de ruptura autista con la realidad, más bien al revés, digamos, ¿no? Es seguir esas líneas de fuga, pero implica resistir el proceso de edipización. La edipización lo que hace precisamente es romper. ¿Por qué romper este proceso del deseo en términos esquizoides? Bueno, porque precisamente remite todo el tiempo a la esfera familiar, porque todo el tiempo va a cristalizar las identidades y no va a permitir esta fluidez, estos flujos mucho más liberados del deseo, ¿no? Es decir, va a interrumpir todo el tiempo ese proceso, ese procedimiento. Por eso el psicoanálisis, como dispositivo analítico, no es un dispositivo libertario para Deleuze y Guattari. Ese es el problema. No es un dispositivo verdaderamente libertario, no hay ningún tipo de liberación, según su punto de vista. Bueno, vamos a leer algunas más de estos pasajes para que quede claro el concepto del segundo capítulo. Dice, en la página 98, dice, este es el incurable familiarismo del psicoanálisis, enmarcado el inconsciente en Edipo, ligándolo a él de una parte u otra, aplastando la producción deseante, condicionando al paciente a responder papá, mamá, a consumir siempre el papá, mamá. Foucault, por tanto, tenía toda la razón cuando decía que el psicoanálisis acababa en cierta manera, realizaba lo que la psiquiatría asilar del siglo XIX se había propuesto con Pinel y Tuck. Unir la locura a un complejo parental, vincularla a la dialéctica semi-real, semi-imaginaria de la familia, constituir un microcosmos en el que se simbolicen las grandes estructuras masivas de la sociedad burguesa. De hecho, si pensamos el vínculo paciente-médico, también se lo puede entender como un vínculo hijo-padre. Es decir, esta es la explicación también edipizante. O incluso podemos pensar el vínculo paciente-analista y la transferencia también como un vínculo padre-hijo o madre-hijo. Entonces, esta es la idea, digamos, el psicoanálisis, lejos de ser una herramienta emancipatoria, se inserta en la estructura psiquiátrica. Bien. En la página, esto lo vamos a dejar porque ya lo de Proust lo vimos la clase pasada, así que lo vamos a pasar un poco por alto. Veamos acá. Acá ya estamos hablando de la página 110 del esquizoanálisis, que este es el último capítulo, pero de a poco vamos viendo paso a paso cuál es la intencionalidad que tienen Deleuze y Guattari. Es decir, lo que estamos viendo es que en el capítulo 1 y el capítulo 2 están centrados sobre todo sobre la decodificación, el análisis de la cuestión del deseo, la discusión con el psicoanálisis, la definición de máquina deseante, la definición de las tres síntesis del inconsciente, de los usos legítimos e ilegítimos, y la crítica al familiarismo. Pero todavía no hemos visto demasiado del problema social, del capitalismo y del Estado. Eso lo vamos a ver en los capítulos 3 y 4, ¿no? Y sobre todo, ¿cuál es el uso que quiere hacer Deleuze y Guattari de esto, ¿no? El uso político, que por supuesto el texto lo tiene. Dice, este es pues el objetivo del esquizoanálisis, analizar la naturaleza específica de las catexis libidinales de lo económico y lo político, y con ello mostrar que el deseo puede verse determinado a desear su propia represión en el sujeto que desea.
Todo ello ocurre no en la ideología, sino mucho más por debajo. Una catexis inconsciente de tipo fascista o reaccionario puede coexistir en la catexis consciente revolucionaria. A la inversa puede ocurrir raramente que una catexis revolucionaria al nivel del deseo coexista con una catexis reaccionaria de acuerdo con un interés consciente. Esto de las catexis en diferentes planos, el plano inconsciente, el plano consciente y demás, lo vamos a ver sobre todo en el último capítulo, ¿no? Así que por ahora voy a dejarlo en ese sentido. Lo que me interesa es esto, sobre todo el objetivo del esquizoanálisis es analizar las catexis de lo económico y lo político, es decir, las producciones libidinales deseantes de lo económico y lo político, ver cómo no se puede explicar todo por la esfera familiar, sino todo se explica por la esfera sociopolítica o socioeconómica, ¿no? Bueno, de los usos parciales y no específicos, esto ya lo vimos la clase pasada, así que lo vamos a dejar. Y vamos a ir acá, porque esto es interesante, ¿no? Acá hay un par de análisis en términos revolucionarios del deseo, y también el vínculo con la literatura, ¿no? Y particularmente con la literatura angloamericana, ¿no? Hablando de los paralogismos, vean lo que dice acá Deleuze y Guattari. Dice lo siguiente: debemos distinguir la representación reprimiente que ejerce la represión, esto es en la página 120, el representante reprimido sobre el que realmente actúa la represión, lo representado desplazado, que da de lo reprimido una imagen aparente y trucada en la cual se considera que el deseo se deja prender. Edipo es esto, la imagen trucada. La represión no actúa sobre él ni conduce a él, ni siquiera es un retorno de lo reprimido. Es un producto facticio de la representación. Es solo lo representado en tanto que es inducido por la representación. Esta no puede actuar sin desplazar el deseo, sin levantar un deseo de consecuencia, preparado para el castigo, y colocarlo en lugar del deseo antecedente al que conduce en principio, en realidad. Luego era esto. ¿Entiende lo que está diciendo? O sea, lo que dicen Deleuze y Guattari acá es que supuestamente toda esta lógica de la edipización, de la represión y la edipización, tiene que llevarnos a la conclusión de decir, a la supuesta conclusión emancipatoria, falsamente emancipatoria, decir, era esto, este era mi deseo que estaba reprimido, por lo tanto mi deseo originario reprimido era esto, ahora que me doy cuenta, ahora que soy consciente, voy a no reprimírmelo más y seré libre y feliz. Esta es la idea, esta es la hipótesis que van a cuestionar ellos. Lawrence, que no se enfrenta, Lawrence es D.H. Lawrence, ¿no? El escritor inglés. Lawrence, que no se enfrenta a Freud en nombre de los derechos del ideal, sino que habla en virtud de los flujos de la sexualidad, de las intensidades del inconsciente, y que se entristece y se espanta de lo que está haciendo Freud cuando encierra la sexualidad en la guardería edípica, presiente esta operación de desplazamiento y protesta con todas sus fuerzas. No, Edipo no es un estado del deseo y de las pulsiones. Es una idea, nada más que una idea, que la represión nos inspira en lo concerniente al deseo. Ni siquiera es un compromiso, sino una idea al servicio de la represión, de su propaganda, de su propagación. O sea, Edipo es una idea al servicio de la represión, ¿no? Al servicio de su propaganda. Sigo un poco más adelante. Si los deseos edípicos no están en modo alguno reprimidos, ni tienen que estarlo, mantienen sin embargo una relación íntima con la represión, pero de otra manera. Son el cebo o la imagen desfigurada mediante la cual la represión caza el deseo en la trampa. Si el deseo está reprimido no es porque sea el deseo de la madre y de la muerte del padre, al contrario, si se convierte en este tipo de deseo es debido a que está reprimido y solo adopta esta máscara bajo la represión que se la modela y se la aplica. ¿Queda claro? A ver, ¿cuál es la hipótesis que van a estar cuestionando Deleuze y Guattari? La idea de que la represión supuestamente es aquello que Edipo denuncia. ¿Qué es aquello que Edipo está denunciando? Que en última instancia yo me quiero acostar con mi madre y quiero matar a mi padre. Y que cuando me doy cuenta de eso, supuestamente estaría liberado. Bueno, lo que dice Deleuze no es eso. En verdad el problema, hay por supuesto una represión, pero la represión no tiene que ver con aquello que supuestamente Edipo denuncia. No tiene que ver con la lógica incestuosa. No tiene que ver con las neurosis que no hacen sino actualizar esa cuestión originaria. No. Tienen que ver con la noción misma de representación. ¿Se entiende?
O sea, el problema es la representatividad del deseo. El deseo, si pensamos el deseo en términos representativos, en términos y al inconsciente en términos expresivos, tenemos un problema, van a decir Deleuze y Guattari. Ese es el problema, ¿no? Tenemos que pensar el deseo en términos productivos. ¿Por qué tenemos un problema si pensamos el deseo en términos representativos? Porque lo cristalizamos, porque impedimos los flujos de deseo, porque interrumpimos el proceso nomádico, esquizo. Sigo. Si el deseo es reprimido, se debe a que toda posición de deseo, por pequeña que sea, tiene motivos para poner en cuestión el orden establecido de una sociedad. No es que el deseo sea asocial, sino al contrario, es perturbador. No hay máquina deseante que pueda establecerse sin hacer saltar sectores sociales enteros. Acá ya se ve un poco la cuestión política. Piensen lo que piensen algunos revolucionarios, el deseo en su esencia es revolucionario. Y ninguna sociedad puede soportar una posición de deseo verdadero sin que sus estructuras de explotación, avasallamiento y jerarquía no se vean comprometidas. Si una sociedad se confunde con sus estructuras, entonces sí, el deseo la amenaza de forma esencial. Para una sociedad tiene pues una importancia vital la represión del deseo y aún algo mejor que la represión, lograr que la represión, la jerarquía, la explotación, el avasallamiento mismos sean deseados. Esto lo veíamos en la primera clase cuando decían Deleuze y Guattari, bueno, las sociedades no fueron engañadas, las sociedades desearon, las masas desearon el fascismo. Es decir, ellas desearon ese proceso de avasallamiento. Es bastante molesto tener que decir cosas tan rudimentarias. El deseo no amenaza a una sociedad porque sea deseo de acostarse con su madre, acá lo dice para quedar claro, sino porque es revolucionario. Lo cual no quiere decir que el deseo sea algo distinto de la sexualidad, sino que la sexualidad y el amor no viven en el dormitorio de Edipo. Más bien sueñan en algo amplio y hacen pasar extraños flujos que no se dejan acumular en un orden establecido. El deseo no quiere la revolución, es revolucionario por sí mismo. ¿Se entiende? Acá está esta frase. El deseo no quiere la revolución, sino es revolucionario por sí mismo. En otras palabras, el deseo explicado en términos de Deleuze y Guattari, vale decir, el deseo en términos productivos, no representativos. Si pensamos el deseo en términos productivos, por fuera de la esfera edipizante, desedipizado, esquizofrenizado, el deseo per se es revolucionario. ¿Por qué? Porque el deseo implica un proceso de devenir productivo indetenible. Entonces, en sí mismo, no es que quiere la revolución, en sí, en su dinámica, en su funcionamiento, es revolucionario. Si lo entendemos en términos deleuzianos, no freudianos, ¿no? Y de un modo como involuntario, al querer lo que quiere. Desde el principio de este estudio, mantenemos que la producción social y la producción deseante forman una sola unidad, pero difieren de régimen, de manera que una forma social de producción ejerce una represión esencial sobre la producción deseante, y además que la producción deseante es capaz potencialmente de hacer estallar la forma social. Entonces, esta es la hipótesis central que estamos planteando nosotros. El deseo per se es revolucionario. No es que quiere la revolución. Su dinámica, si la entendemos en el sentido del uso guattariano, es productiva. ¿Eso qué quiere decir? Pensar el deseo en términos productivos es pensar el deseo en términos políticos, inserto en el campo económico, político y social. Bien, y vamos a las últimas dos frases, ¿no? Veamos aquí, la producción de, esto es la página 135. La producción deseante no tiene más existencia que la actual. Progresiones y regresiones son tan solo las realizaciones de una virtualidad que siempre se halla tan perfectamente llenada como puede serlo en virtud de los estados del deseo. Dice, se trata del reconocimiento de un deseo inconsciente y no de la satisfacción de este. Reconocer el deseo es precisamente volver a poner en marcha la producción deseante sobre el cuerpo sin órganos, allí mismo donde el esquizo se había replegado para hacerlo callar y ahogarlo. Este reconocimiento del deseo, esta posición del deseo, este signo, remite a un orden de producción real y actual.
que no se confunde con una satisfacción indirecta o simbólica y que tanto en sus paradas como en sus puestas en marcha es tan distinto de una regresión predípica como de una restauración progresiva de Edipo. ¿Qué quiere decir acá Deleuze y Guattari con esto? Es decir, el deseo no implica una satisfacción, no es que yo deseo algo, o sea, la idea es esta, es salir de la lógica del deseo como una carencia, como decíamos antes, como una carencia, como una falta que debe ser llenada, que debe ser satisfecha. Si pensamos el deseo como algo que yo quiero y que debe ser satisfecho, lo pensamos en términos de carencia-satisfacción. Bueno, el deseo no tiene que ver con el orden de la carencia y la satisfacción de esa carencia. Tiene que ver con el orden de la producción deseante. Es decir, no hay nada que satisfacer porque el deseo en sí mismo es puro exceso. ¿Se entiende? Es pensar de una manera completamente distinta a la lógica de la carencia. El deseo es el lugar donde todo sobra, no donde algo falta. Esa sería un poco la lógica de Deleuze, ¿no? Entonces se remite a un orden de producción real y actual que no se confunde con una satisfacción indirecta o simbólica. Esta es la propuesta. No tiene que ver, esto lo dice la página 135, ¿no? Y por último quería marcar esto de la literatura angloamericana, que es un tema que vuelve Deleuze mucho en su obra, vuelve mucho, de hecho hay un texto en Dialogue con Claire Parnay, que se llama De la superioridad de la literatura angloamericana. Hay toda una hipótesis que tiene título un poco provocador, digamos, pero toda una hipótesis que manejan Deleuze, que es más de Deleuze que de Guattari, esto en verdad, digamos, que tiene que ver con superioridad en el sentido que, a ver, es más afín con su filosofía, digamos, con una filosofía empírica, con una filosofía de la inmanencia, y eso lo encuentra Deleuze en la tradición inglesa, angloamericana, inglesa y estadounidense sobre todo, digamos, en la tradición anglo. ¿Por qué a Deleuze le interesa tanto el derecho en términos de jurisprudencia o de common law? ¿Por qué le interesan los escritores angloamericanos? ¿Por qué le interesa el cine norteamericano? Bueno, porque ve ahí una disposición más vinculada con su producción filosófica, ¿no? Y con una producción crítica de la edipización. Entonces vean lo que dice en la página 138. Dice, extraña literatura angloamericana de Thomas Hardy, de Lawrence a Lowry, de Miller a Ginsberg y Kerouac, los hombres saben partir, mezclar y confundir los códigos, hacen pasar flujos, atravesar el desierto del cuerpo sin órgano, franquean un límite, derriban un muro, la barra capitalista, y abiertamente fracasan en la realización del proceso, no cesan de fracasar en ello. Esta idea de fracasar y de fracaso es muy beckettiana, esto es algo que toma de Beckett, ¿no? Y ciertamente fracasa en la realización del proceso. Se cierra el callejón sin salida del neurótico, el papá-mamá de la edipización, América, el retorno al país natal. O bien la perversión de las territorialidades exóticas y además la droga, el alcohol. O peor aún, un viejo sueño fascista. Nunca el delirio, si lo mejor entre un polo y otro. Pero a través de los callejones sin salida y los triángulos corre un flujo esquizofrénico, irresistible, esperma, río, cloaca, blenorragia u ola de palabras que no se dejan codificar, libido demasiado fluida y demasiado viscosa, una violencia en la sintaxis, una destrucción concertada del significante, sin sentido erigido como flujo, polivocidad que frecuenta todas las relaciones. Pues la literatura es como la esquizofrenia, un proceso y no un fin, una producción y no una expresión. Entonces, ¿por qué a Deleuze le interesa tanto la literatura angloamericana de Hardy, de Lawrence, de Ginsberg, de Kerouac? ¿Por qué? Porque es una literatura afín al esquizoanálisis, es una producción artística afín al esquizoanálisis, donde la idea es dar cuenta de un proceso y no de un fin, y entender sobre todo la literatura también como un proceso productivo del deseo, y no como un proceso de expresión, no como algo a interpretar, no como algo a decodificar hermenéuticamente, sino como algo a producir. Los autores angloamericanos, algunos que citamos, como Henry Miller, como Ginsberg, como Kerouac, trabajan con esta idea de una sintaxis, como bien lo dice acá, digamos, una violencia en la sintaxis, una destrucción del significante, y trabajan también con temáticas muy vinculadas con las fugas, con las líneas de fuga, vinculadas, por ejemplo, con la droga, con el alcohol, ¿no? Con la modificación de la subjetividad. Bueno, todo esto aparece sobre todo en la tradición angloamericana y eso es lo que le resulta muy atrayente a Deleuze y Guattari, pero particularmente a Deleuze.
En algunos autores franceses lo ve, o sea, lo ve en Artaud esto. Esto que ve en la tradición angloamericana lo ve en Artaud, por ejemplo. Beckett, que escribió también en francés y en inglés, también lo ve ahí. En Proust, en su lectura de Proust también lo ve, pero son excepciones. Son excepciones. En la tradición francesa es una tradición muy historicista, una tradición muy interpretativista, muy historicista, muy molar en ese sentido, a diferencia de la tradición angloamericana, que es una tradición vinculada incluso por su filosofía, digo, ¿no? Por la filosofía empírica, ¿no? Vemos ahí un vínculo muy claro con lo que va a plantear el propio Deleuze. Bueno, y como cierre les leo el cierre del capítulo, el cierre de la Sagrada Familia. Dice lo siguiente: la esquizofrenia es a la vez el muro, la abertura del muro y los fracasos de esta apertura. ¿Cómo debemos atravesar ese muro? Pues no sirve para nada golpearlo fuerte. Debemos minar ese muro y atravesarlo con la lima, lentamente y con paciencia, a mi entender. Y lo que se ventila no es tan solo el arte o la literatura, pues bien, la máquina artística, la máquina analítica y la máquina revolucionaria permanecerán en las relaciones extrínsecas que las hacen funcionar en el marco amortiguado del sistema de represión, general-represión. O bien se convertirán en piezas y engranajes, unas de otras, en el flujo que alimenta una sola y la misma máquina deseante. Fuegos locales pacientemente encendidos por una explosión generalizada, la esquicia y no el significante. Vean este tipo de máquinas: la máquina artística, la máquina analítica y la máquina revolucionaria. Arte, análisis, psicoanálisis y política como los tres elementos. Ahora, esos tres elementos, dice Deleuze, van a formar parte de una misma máquina deseante, y esa misma máquina deseante se puede explicar no en términos de la esquicia, de lo que él llama las esquicias, que van a ser las explicaciones nomádicas, el flujo del deseo, y no en términos del significante a interpretar. Bueno, vamos a dejar acá la clase de hoy. La próxima clase ya vamos a arrancar con salvajes bárbaros civilizados, que es el capítulo número 3. Este capítulo ya es importante porque acá van a ver que hay una gran diferencia respecto al capítulo 1 y 2, que estuvimos muy centrados en el diálogo con el psicoanálisis y con el problema del deseo en sí mismo, digamos, ¿no? A partir de acá ya va a aparecer la cuestión del territorio, la cuestión de la política. Si bien la política ya se anticipa, por supuesto, en el capítulo 1 y el capítulo 2, el capítulo 3 y el capítulo 4 dan cuenta sobre todo de las operaciones políticas. Bueno, este deseo pensado en términos productivos que vimos, de qué manera se inserta desde el punto de vista táctico, estratégico, en la esfera política económica. ¿Cuál es el vínculo con el capitalismo? Que no lo vimos todavía en detalle. ¿Cómo funciona el capitalismo si pensamos el deseo en términos productivos? ¿Cuál es la afinidad del deseo productivo en relación con el capitalismo? ¿Cuál es la no afinidad del deseo con el capitalismo? Bueno, todo eso es lo que vamos a ver sobre todo en Salvajes Bárbaros Civilizados y por supuesto en el capítulo 4 más adelante. Bueno, por hoy dejamos acá. Los invito también, como siempre, a que hagan sus contribuciones, sus aportes al foro interactivo. Todo aporte es bienvenido, no tengan timidez, es importante para la dinámica del curso. Así que, bueno, por hoy es todo y seguimos la próxima clase. Les mando un abrazo a todos y a todas.